doctora Natalia Gaspar Pérez es abogada por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Obtuvo su licenciatura en Derecho, con maestría en Derecho también en nuestra alma mater, especialista en mediación y resolución de conflictos por el Instituto de Estudios Judiciales del Poder Judicial del Estado de Puebla y doctora en Derecho. Cuenta con publicaciones en la revista de la Facultad de Derecho, con su destacado artículo Medidas arancelarias y no arancelarias del comercio internacional, así como otras publicaciones. Una que ya está en marcha, que fue producto de su participación del año pasado, que saldrá en la editorial Tirán Loblanc. La recibimos con un fuerte aplauso, doctora Natalia. Adelante. Gracias, doctor. Bueno, pues antes que nada, no solo agradecer al doctor la semblanza y la invitación, sino realmente mi estima por ser mi maestro y amigo, y bueno, pues por la invitación a esto. Le agradezco, doctor. Y bueno, hoy traigo este tema sobre esta, digamos, un poco cómo estamos estudiando este fenómeno comercial a partir de un instrumento, ¿no?, de un tratado internacional en la materia, y cómo esto ha trastocado, digamos, este derecho nacional, y quizá con esto hablamos de una transnacionalidad del derecho. Desde este enfoque comercial, ¿no?, se ha visto inmerso algunos conceptos, ¿no?, como el de la globalización, que se ha estudiado simultáneamente con el modelo de libre mercado. Tanto la globalización como el libre mercado, figuras muy contemporáneas que nos llevan a un estudio desde hace casi 40 años. Hay autores que nos remontan, ¿no?, hacia que estos fenómenos no son tan contemporáneos. El derecho también se ha dado a estos acercamientos, se ha estudiado desde la globalización del derecho o el derecho globalizado hasta la transnacionalización del derecho. De acuerdo con lo que ha mencionado Jacobo Aventura de Sousa en su libro sobre la globalización del derecho, la transnacionalización es un elemento constitutivo del fenómeno de globalización, además de un conjunto de fenómenos y dimensiones que han sido impuestos por el modelo neoliberal orientado hacia el mercado. Estos cambios profundos en los códigos de comercio y la adopción de nuevas figuras jurídicas como la competencia económica, el derecho a inversiones, las joint ventures, entre muchas otras, deben ser analizadas desde constelaciones interpretativas de factores económicos, políticos, históricos y culturales. La teoría de los del sistema mundial afirma que la economía mundial está constituida por una red de procesos productivos interconectados y de cadenas de mercancías y de servicios en las que los procesos centrales están concentrados en áreas centrales y más débiles en las periferias, de acuerdo a esto a Wallerstein. Un Estado entonces es más fuerte que otro en la medida en que puede maximizar las condiciones necesarias para la obtención de ganancias por parte de sus empresas, incluyendo las empresas estatales dentro de la economía mundial. Un actor indiscutible en este proceso es el agente económico llamado empresa, que se le ha denominado en las últimas décadas como una empresa multinacional o empresa transnacional. La Real Academia de la Lengua Española define a lo multinacional como aquello que es perteneciente o relativo a muchas naciones y lo considera como sinónimo de los transnacional. Lo transnacional y la globalización desde lo mercantil, es decir, aquella sociedad mercantil o industrial cuyos intereses y actividades se hayan establecido en muchos países. Desde la doctrina, en las ciencias sociales, se han hecho varios estudios a estos fenómenos y han hecho un
sin número de aportaciones. Rescato o tomo en esta ponencia la Boaventura de Sousa con esa globalización del derecho, en el que da una propuesta de la tipología de las formas en cómo se ha internacionalizado y ha sobrepasado la globalización. Esta tipología se ha inscrito o se inscribe en perspectiva del transnacionalismo y de la transnacionalización, que surge desde los años 90 y que es una aproximación, pues, sobre los procesos de especialización acompañados de fenómenos de renacionalización y regionalización. En inglés, el término transnacional se usa para describir cualquier tipo de relaciones transfronterizas, ya sea económica, comercial, incluso, ¿no?, hay quienes desde la sociología, como el doctor Ludger Priest, en su libro La transnacionalización del mundo social, toma también otros elementos para considerar estas relaciones transfronterizas: lo migratorio, lo cultural, lo social y lo laboral. Así entonces, la propuesta de transnacionalización es una forma de integración y de cohesión social que va más allá de la socialización. Es decir, en términos de la sociología, se dan entre migrantes y nacionales y va más allá del comercio y de los aranceles. La literatura académica ha señalado en algunos estudios que este derecho transnacional se habla con toda normalidad en el derecho mercantil, pero también cada vez más con una relación al derecho público, es decir, desde el ámbito de lo constitucional y lo administrativo. Se han construido y ponderado los conflictos entre los intereses y derechos de los privados y los valores e intereses públicos que tienden a prevalecer. Cuando el llamado de derecho transnacional, en buena medida construido inicialmente en lo privado, con la unificación de las reglas, la lex mercatoria, los arbitrajes comerciales, se extiende al derecho público, a merced en gran parte por los tratados de protección de inversiones, con laudos y decisiones que van dictando los propios tribunales, no solo se produce una externalización de la jurisdicción de arbitraje, sino también de reglas sustantivas sobre el fondo del asunto, en que puede contradecir las normas internas, incluidas las propias constituciones, así como un sistema mismo de ponderación de los valores e intereses que han caracterizado la construcción de derechos públicos internos. Entonces, la transnacionalización se define en razón de lo transfronterizo, no así en lo global, que sería la globalización. Asimismo, no solo se establece en razón de reglas, sino también en principios, en procedimientos, en solución de controversias, en ejecución de sentencias y laudos. Desde el TEMEC, hablamos de transnacionalidad del derecho en razón de esas reglas comerciales, de solución de controversias, de aranceles y de otras materias, incluyendo los anexos en materia ambiental y el anexo en materia laboral, o los capítulos laborales y ambientales y sus anexos. El TEMEC, teniendo sus antecedentes en 1994 con el Telecal, entonces tenía 21 capítulos. El decreto promulgatorio del 2020, de junio del 2020, enmienda este Telecan y sustituye lo que hoy, que está pronto a negociarse, el tema. La importancia no solo era desarrollar el comercio y la inversión del modelo de libre mercado, sino que era requerimientos o modernizar con los requerimientos acordes al comercio o al fenómeno comercial del siglo XXI, incluyendo incluso comercio electrónico. Así se consolidaría el modelo de libre mercado. El contenido, que solo voy a hacer énfasis en razón, el contenido del TEMEC son 34 capítulos, pero solo me voy a mencionar con este capítulo 23 en materia laboral
sobre estos derechos laborales y el mecanismo rápido de solución de conflictos, como un elemento de lo transnacional entre Estados Unidos y México. El anexo, en el anexo 23, México establece en sus leyes laborales el derecho a los trabajadores a que participen en actividades de negociación del contrato colectivo, es decir, democracia sindical y transparencia en la legitimación de los contratos colectivos del trabajo. Este mecanismo es focalizado en el sector automotriz. Sin embargo, ha sido muy utilizado, ¿no? Del 2020 a la fecha, México se han solucionado 33 conflictos mediante este mecanismo. De entre los diferentes sectores han sido sector automotriz, sector autopartes, servicios de call center, servicio de transporte aéreo, manufactura, y ahí impacta en sectores como energético, médico y agrícola, sector minera, sector del concreto, sector alimentario, siderurgia, vidrio, entre otros. Son 33 casos que se han solucionado por este mecanismo y entre otras, es importante que los motivos en que se activó a partir de estos 33 casos se dan como medidas de reparación en una carta de neutralidad que le dominan el procedimiento. Y entre los motivos de activación están fraude electoral en razón de elección o democratización sindical, la injerencia patronal, discriminación antisindical, despido por actividad sindical, violación al contrato colectivo de trabajo y despido por actividad sindical. Entonces, digamos, este mecanismo es muy interesante porque refuerza, ¿no? Refuerza esto de lo que se ha descrito o lo que ya en la doctrina se llama como, se denomina como transnacionalización del derecho. Es importante recordar que este mecanismo fue concebido como parte de una estrategia de cooperación internacional entre estos países con una interdependencia económica asimétrica de Estados Unidos y México. Respondió en gran medida a una condición impuesta por los Estados Unidos para la propia firma y ratificación del nuevo tratado. En este sentido, el mecanismo rápido de solución de controversias en esta materia fue diseñado para atender denuncias relacionadas con violaciones al capítulo específico 23, particularmente en lo relativo a los derechos de libertad sindical y de negociación colectiva. Una de las características de este instrumento, pues, es la capacidad de respuesta, por eso es un mecanismo de solución rápida que se soluciona en 45 días, que en caso de no solo solucionarse en una solución satisfactoria, el asunto se torna entonces a un panel laboral binacional. Tendríamos entonces que reflexionar que tanto este mecanismo al ejecutarse pone estas simetrías con otros sectores o otros trabajadores de otros o de los mismos sectores, ¿no? Y tendríamos que analizar esta eficiencia y este mecanismo de manera recurrente que está siendo utilizada para estos dos derechos. Entonces así se transnacionaliza, empezamos a ver la transnacionalización no solo de las reglas en materia comercial, sino con impacto en lo laboral y asimismo en lo ambiental. No solo las reglas, sino también la solución de estos conflictos, que bien están realizando trabajos en territorio nacional, son nacionales, pero trabajan en empresas estadounidenses o con un impacto o de manera indirecta en sectores o empresas estadounidenses. Entonces, esto me parece que tendremos que estar reflexionando desde el derecho, no solo de lo privado, de lo comercial, sino también cómo va trastocando lo público. Y bueno, entonces así se transnacionalizan las reglas, los procesos, la ejecución, la solución de controversias, y esto nos lleva a ir, ¿no?, viendo otros
lo menos a mí, viendo otros caminos respecto a estas formas de que se van construyendo el derecho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Sí, Ahora, Natalia Gaspar Pérez, gracias. su magnífica disertación. Solo nos resta expresarle nuestros respetos, afectos y gratitud por su generosa participación y muchas gracias.